La forma en que vamos a pasar la mayor parte del día de hoy es razonando sobre el conocimiento, a través de un tipo de lógica conocida como lógica proposicional. Hay un número de diferentes tipos de lógica, algunos de los cuales tocaremos, pero la lógica proposicional se basa en una lógica de proposiciones, o simplemente enunciados sobre el mundo. Así que empezamos en la lógica proposicional con la noción de símbolos proposicionales. Tendremos ciertos símbolos que a menudo son solo letras, algo así como P o Q o R, donde cada uno de esos símbolos va a representar algún hecho o sentencia sobre el mundo. P, por ejemplo, puede representar el hecho de que está lloviendo. P será un símbolo que represente esa idea. Y Q, por ejemplo, podría representar que Harry ha visitado hoy a Hagrid. Cada uno de estos símbolos proposicionales representa una frase o un hecho sobre el mundo. Pero además de tener hechos individuales sobre el mundo, queremos alguna forma de conectar estos símbolos proposicionales para razonar de forma más compleja sobre otros hechos que puedan existir dentro del mundo en el que estamos razonando. Para ello, necesitaremos introducir algunos símbolos adicionales que se conocen como conectivos lógicos. Ahora bien, hay diferentes conectivos lógicos, pero 5 de los más importantes, y en los que nos vamos a centrar hoy, son estos 5 de aquí arriba, cada uno representado por un símbolo lógico. Not está representado por este símbolo de aquí, como una especie de V al revés, o se representa con una V. La implicación, y hablaremos de lo que significa en un momento, está representada por una flecha. Y bicondicional, que también veremos lo que significa en un momento, se representa por estas flechas dobles. Pero estos 5 conectivos lógicos son los principales en los que nos vamos a centrar para pensar cómo puede un ordenador razonar sobre hechos y sacar conclusiones basadas en los hechos que conoce. Pero para llegar a eso, tenemos que echar un vistazo a cada uno de estos conectivos lógicos y construir una comprensión de lo que realmente significan. Sigamos adelante. Comenzaré con el símbolo NOT. Y lo que vamos a mostrar para cada uno de estos conectivos lógicos es lo que vamos a llamar una tabla de verdad. Una tabla que demuestra lo que significa esta palabra not cuando la adjuntamos a un símbolo proposicional o a cualquier oración dentro de nuestro lenguaje lógico. Y así la tabla de verdad para not es la siguiente. Si P, algún símbolo proposicional o alguna otra frase, es falsa, entonces P no es verdadera. Y si P es verdadera, entonces P no es falsa. Así que puedes imaginarte colocando este símbolo de not delante de alguna sentencia de lógica proposicional. Solamente dice lo contrario de eso. Así que si, por ejemplo, P representara que está lloviendo, entonces not P representaría la idea de que no está lloviendo. Y como es de esperar, si P es falsa, es decir, si la frase está lloviendo es falsa, entonces la frase not P debe ser verdadera. La frase no está lloviendo es por tanto verdadera. Así que no, se puede imaginar, solo toma lo que está en P y lo invierte. Convierte lo falso en verdadero y lo verdadero en falso. Muy parecido a lo que significa la palabra inglesa not. Simplemente toma lo que viene después de ella y lo invierte para significar lo contrario. A continuación, y también muy al estilo inglés, está la idea de and, representada por esta forma de V invertida, o esta forma de punto. Y a diferencia de tomar un solo argumento como lo hace not, tenemos P y tenemos not P. Y va a combinar dos oraciones diferentes y lógica proposicional juntas. Así que podría tener una frase P y otra frase Q. Y quiero combinarlas para decir P y Q. Y la lógica general de lo que significa P y Q es que ambos operandos son verdaderos. P es verdadero y también Q es verdadero. Y así es como se ve esa tabla de verdad. Esta vez tenemos dos variables, P y Q. Y cuando tenemos dos variables, cada una de las cuales puede estar en dos estados posibles, verdadero o falso, eso nos lleva a 2 al cuadrado, o 4 combinaciones posibles de verdad y falsedad. Entonces tenemos que P es falso y Q es falso. También tenemos que P es falso y Q es verdadero. P es verdadero y Q es falso. Y entonces P y Q son ambas verdaderas. Y esas son las únicas 4 posibilidades de lo que P y Q podrían significar. Y en cada una de esas situaciones, esta tercera columna aquí, P y Q,
nos está diciendo un poco acerca de lo que realmente significa para P y Q para ser verdad. Y vemos que el único caso en que P y Q es cierto es en esta cuarta fila aquí, donde P pasa a ser cierto y Q también pasa a ser cierto. Y en todas las demás situaciones, P y Q van a ser falsas. Así que esto, de nuevo, está muy en línea con lo que nuestra intuición podría significar. Si digo P y Q, probablemente quiero decir que espero que tanto P como Q sean ciertas. La siguiente, también potencialmente coherente con lo que queremos decir, es esta palabra OR, representada por esta forma de V, una especie de símbolo y al revés. Y OR, como su nombre indica, es verdadera si cualquiera de sus argumentos es verdadero. Mientras P sea verdadera o Q sea verdadera, entonces P o Q serán verdaderas. Lo que significa que la única vez que P o Q sean falsas es que ambos operandos son falsos. Si P es falso y Q es falso, entonces P o Q serán falsas. Pero en todos los demás casos, si al menos uno de los operandos es verdadero, tal vez ambos son verdaderos, en cuyo caso P o Q van a ser verdaderas. Esto es coherente con la forma en que la mayoría de la gente utiliza la palabra OR en el sentido de hablar la palabra OR en inglés. Aunque a veces podemos decir OR cuando queremos decir P o Q, pero no ambos. O queremos decir algo así como que solo puede ser una cosa o la otra. Es importante tener en cuenta que este símbolo de aquí, OR, significa P o Q o ambas, que están totalmente bien. Siempre y cuando uno o ambos de ellos sean verdaderos, entonces OR va a ser verdad también. Es solo en el caso en que todos los operandos sean falsos que P o Q en última instancia sean falsas. En lógica hay otro símbolo conocido como el exclusivo OR que codifica esta idea de exclusividad de, por ejemplo, uno u otro, pero no ambos. Pero no vamos a centrarnos en eso hoy. Cada vez que hablamos de OR, siempre estamos hablando de uno o ambos, en este caso, representado por esta tabla de verdad aquí. Así que ahora es no, y un, y o. Y el siguiente paso es lo que podríamos llamar implicación, como denota este símbolo de flecha. Así que tenemos P y Q. Y esta frase aquí generalmente se leerá como P implica Q. Lo que significa es que si P es cierto, entonces Q también es cierto. Así que podría decir algo como, si está lloviendo, entonces estaré en casa. Lo que significa que está lloviendo implica que estaré en casa es la frase lógica que estoy diciendo. Y la tabla de verdad para esto a veces puede ser un poco complicada. Obviamente, si P es verdadera y Q es verdadera, entonces si P implica Q, eso es verdad. Eso definitivamente tiene sentido. Y también debería ser razonable que cuando P es verdadera y Q es falsa, entonces P implica que Q es falsa. Porque si yo te dijera si está lloviendo, entonces estaré bajo techo. Y está lloviendo, pero no estoy bajo techo. Bueno, entonces parecería ser que mi afirmación original no era verdadera. P implica Q, significa que si P es cierto, entonces Q también tiene que ser cierto. Y si no lo es, entonces la afirmación es falsa. Pero también hay que tener en cuenta lo que ocurre cuando P es falso. Cuando P es falsa, la implicación no hace ninguna afirmación. Si digo algo como si llueve, estaré en casa, y resulta que no llueve, entonces no estoy haciendo ninguna afirmación sobre si estaré o no en casa. P implica Q, solamente significa que si P es verdadera, Q debe ser verdadera. Pero si P no es verdadera, entonces no hacemos ninguna afirmación sobre si Q es verdadera o no. Así que en cualquier caso, si P es falsa, no importa lo que sea Q, ya sea falso o verdadero. No estamos haciendo ninguna afirmación sobre Q en absoluto. Todavía podemos evaluar la implicación a verdadero. La única manera de que la implicación sea falsa es si nuestra premisa, P, es verdadera. Pero la conclusión a la que llegamos, Q, resulta ser falsa. En ese caso, diríamos que P no implica Q. Finalmente, el último conectivo que discutiremos es la bicondicional. Puedes pensar en un bicondicional como una condición que va en ambas direcciones. Así que, originalmente, cuando dije algo como, si está lloviendo, entonces estaré en casa. No dije qué pasaría si no lloviera. Puede que esté dentro o puede que esté fuera. Este bicondicional se puede leer como un sí y solo sí.
Así que puedo decir, estaré en casa sí y solo si está lloviendo. Es decir, si llueve, estaré en casa. Y si estoy dentro, es razonable concluir que también está lloviendo. Así que esta bicondicional solo es cierta cuando P y Q son iguales. Así que si P es verdadera y Q es verdadera, entonces esta bicondicional también es verdadera. P implica Q. Pero también es verdadera la inversa. Q también implica a P. Así que si P y Q resultan ser falsos, seguiríamos diciendo que es verdadera. Pero en cualquiera de estas otras dos situaciones, este P, si y solo si Q, va a evaluar en última instancia a falso. Pero estas 5 conectivas lógicas básicas van a formar el núcleo del lenguaje de la lógica proposicional, el lenguaje que vamos a usar para describir ideas, y el lenguaje que vamos a usar para razonar sobre esas ideas y sacar conclusiones. Echemos ahora un vistazo a algunos de los términos adicionales que necesitaremos conocer para intentar formar este lenguaje de lógica proposicional y escribir una IA que sea capaz de entender este tipo de lógica. Lo siguiente que vamos a necesitar es la noción de lo que es realmente cierto sobre el mundo. Tenemos un montón de símbolos proposicionales, P y Q y R y tal vez otros. Pero necesitamos alguna manera de saber cómo lo que realmente es verdad en el mundo. P es verdadero o falso, Q es verdadero o falso, etcétera, etcétera. Y para ello, introduciremos la noción de modelo. Un modelo simplemente asigna un valor de verdad, donde un valor de verdad es verdadero o falso a cada símbolo proposicional. En otras palabras, está creando lo que podríamos llamar un mundo posible. Permítanme dar un ejemplo. Si, por ejemplo, tengo dos símbolos proposicionales, P es que está lloviendo y Q es que es martes, un modelo simplemente toma cada uno de estos dos símbolos y les asigna un valor de verdad, verdadero o falso. He aquí un modelo de ejemplo. En este modelo, en otras palabras, en este mundo posible, es posible que P sea verdadero, es decir, que esté lloviendo, y Q sea falso, es decir, que no sea martes. Pero también hay otros mundos posibles u otros modelos. ¿Hay algún modelo en el que ambas variables son verdaderas? ¿Hay algún modelo en el que ambas variables son falsas? De hecho, si hay n variables que son símbolos proposicionales como este, que son verdaderos o falsos, entonces el número de modelos posibles es 2 a la n. Porque cada uno de estos posibles modelos, posibles variables dentro de mi modelo podrían establecerse en verdadero o falso si no sé ninguna información al respecto. Así que ahora que tengo los símbolos y los conectivos que voy a necesitar para construir estas partes del conocimiento, necesitamos alguna forma de representar ese conocimiento. Y para hacerlo, vamos a permitir que nuestra IA acceda a lo que llamaremos una base de conocimiento. Y una base de conocimientos es en realidad un conjunto de sentencias que nuestra IA sabe que son verdaderas. Un conjunto de sentencias en lógica proposicional que son cosas que nuestra IA sabe sobre el mundo. Así que podríamos decirle a nuestra IA alguna información sobre una situación en la que se encuentra, o una situación sobre un problema que está intentando resolver. Y le daríamos esa información a la IA para que la guarde dentro de su base de conocimientos. Y lo que ocurre a continuación es que a la IA le gustaría utilizar esa información de la base de conocimientos para poder sacar conclusiones sobre el resto del mundo. ¿Y cómo son esas conclusiones? Bien, para entender esas conclusiones, necesitaremos introducir una idea más, un símbolo más, y es la noción de vinculación. Así que esta frase aquí, con este doble torniquete y estas letras griegas, esta es la letra griega alfa y la letra griega beta, y lo leemos como alfa implica beta. Y alfa y beta aquí son solamente oraciones en lógica proposicional. Lo que esto significa es que alfa implica beta en cada modelo. En otras palabras, en cada mundo posible en el que la oración alfa es verdadera. Entonces, la oración beta también es verdadera. Por tanto, si algo implica otra cosa, si alfa implica beta, significa que si sé que alfa es cierto, entonces beta también debe serlo. Así que si mi alfa es algo como sé que es martes en enero, entonces una beta razonable podría ser algo como sé que es enero. Porque en todos los mundos en los que es martes en enero, sé con certeza que debe ser enero, simplemente por definición. Esta primera afirmación u oración sobre el mundo implica la segunda afirmación. Y podemos usar razonablemente la deducción, basándonos en la primera frase.
para deducir que la segunda también es cierta. Y en última instancia, es esta idea de vinculación la que vamos a intentar codificar en nuestro ordenador. Queremos que nuestro agente de IA sea capaz de averiguar cuáles son los posibles vínculos. Queremos que nuestra IA sea capaz de tomar estas tres frases. Frases como, si no llovió, Harry visitó a Hagrid. Que Harry visitó a Hagrid o a Dumbledore, pero no a ambos. Y que Harry visitó a Dumbledore. Y solo usando esa información nos gustaría que nuestra IA fuera capaz de inferir o deducir que usando estas tres frases dentro de una base de conocimiento podemos sacar algunas conclusiones. En particular, podemos llegar a la conclusión de que Harry no visitó a Hagrid hoy. Y podemos sacar la segunda conclusión, que de hecho hoy ha llovido. Y este proceso se conoce como inferencia, y en eso nos vamos a centrar hoy, en este proceso de derivar nuevas frases a partir de las antiguas. Yo te doy estas tres frases, tú las pones en la base de conocimientos. Digamos, la IA es capaz de usar algún tipo de algoritmo de inferencia para averiguar que estas dos frases también deben ser ciertas.